inicio. Ahora sí. Bueno, amados y amadas en el Señor, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 4 de la Iglesia Cristiana. Hoy vamos a estudiar la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a ver que de principio a fin es obra 100% de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo un cambio de 180 grados en la vida de este enemigo de Cristo, enemigo del Evangelio, enemigo de la obra redentora de Cristo, y con el poder de la palabra de Dios, con el poder de Dios, Saulo de Tarso fue transformado y Dios le convirtió en uno de los más grandes discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También durante el estudio vamos a ver que hay muchas similitudes entre Saulo de Tarso y nosotros. Vamos a estudiar a profundidad y vamos a encontrar esos detalles. Y al fin le damos gracias al Señor que Él nos ha llamado también, primeramente, el mismo proceso, nos ha rescatado, nos ha llamado a la fe, nos ha preparado y nos ha hecho mensajeros del glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, gracias por conectarse, gracias por ya avanzar. Vamos por la lección número 4, cómo se va el tiempo, la mitad de este estudio. Empecemos con una oración postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por todas las bendiciones que Él gratuitamente nos concede. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces aquí está el tema de la lección número 4. Jesús cambia a Pablo. Y nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 9, los versículos 1 al 19. Los objetivos para la lección 4. Continuamos usando el método de las 4C para ver la historia bíblica, verla de cerca, estudiarla, escudriñarla y encontrar los personajes, objetos, problemas, lugar y las otras cosas. También vamos a responder con evidencia bíblica por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser su herramienta de predicación. Y concluimos responder con evidencia bíblica por qué Dios nos llama a cada uno de nosotros a servir como parte de su iglesia. Y entonces estamos en la parte, en las 4C, que son captar, contar, considerar y consolidar. Captar es el gancho, la introducción, es el anzuelo que conecta a la audiencia con la historia bíblica. Entonces, ustedes notaron en el video, el profesor Andrew usó una linda conexión, un lindo gancho, ¿verdad? Que decía que la gente, cambiar la gente por su propio cuenta no va a cambiar. En el caso espiritual nuestro solo es obra de Dios. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito en el captar para esta noche es qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos capítulos 3 hasta el 8. Cuéntenme, hermanos, cómo le fue con la investigación, qué encontraron, qué hacían. Notamos que fue una iglesia que siempre una iglesia muy activa por la gracia de Dios. Adelante, querido Ramón.
Sí. En el verso 1, primeramente pude identificar que es la parte principal, que ellos se reunían, tenían ese compañerismo para estar juntos con un mismo propósito. Y fíjense que en el verso 1 del capítulo 3 habla que se reunían para la oración, es decir, que tenían ese hábito de estar juntos para la oración y esa es la parte que para introducir que puede identificar. Ya la demás parte dejaré que los demás hermanos compartan. Gracias, Ramón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo les fue con la investigación? ¿Tuvieron un tiempito de investigar los 5 capítulos? Si no, le vamos a dar unas pequeñas pistas para que vayan pensando, ¿verdad? Ahí está el capítulo 3. Vemos que hacía milagros. El primer milagro que Pedro y Juan hicieron fue con una persona que vivía su vida pidiendo limosna en la entrada de la iglesia. ¿Qué dijo Pedro y Juan? No tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos. Levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Una cosa, para echar en la basura te pego. Hay un micrófono abierto, por favor. Ahora sí. Sigamos. Iván, querido, adelante. ¿Qué Sí, más? sí, Siga, hermano. con respecto a lo que usted decía, pues claro, esta persona que era cojo estaba siempre a la salida del templo y estaba cada vez y cuando se lo colocaban ahí para que pida limosna, pues y entonces Pedro y Juan pasaban por ese momento, pues entonces lo miraban y él como dices, yo no tengo ni oro ni plata, pero yo te voy, como dice, a curar, levántate y prácticamente con la fuerza que Dios le ha dado, le dio la sabiduría y también para el don de las sanidades, de levantarlo, este cojo se levantó y andaba saltando, brincando, entonces fue un testimonio de que veían que él lo hicieron Pedro y Juan, entonces eso se fue difundiendo y vaya después pues que también había gente que no querían todavía, viendo que hizo el milagro, en cierta forma como que dice, no creían, pero eso se difundió y asimismo habían más milagros que hacían, pues, porque Dios les dio la potestad para que ellos pudieran seguir, como dice, y a la vez difundir el Evangelio. Gracias, hermano. Muy bien dicho, sí. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra y ellos eran un instrumento que el Señor estaba usando. Muy bien, excelente. Gracias a Iván. Nancy, adelante, cuéntenos. A mí, hermano, lo que me llamaba la atención, cómo es el ejemplo de la oración. Ellos se reunían para orar. Yo veo que se reunían para orar y para salir. Y después acá dice, por ejemplo, el versículo 6, Pedro decía que no tengo oro ni plata, dice, pero tenía la palabra de Dios. Amén, hermano. Gracias, Nancy. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Hechos 4 nos dice que predicaba a nuestro Señor Jesucristo y decía que solo en Él hay salvación. Específicamente el versículo 12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Predicaba a Jesucristo. El capítulo 5, vemos ahí, predicaba la ley. ¿Se acuerdan de la historia que pasó en el capítulo 5? Había una historia triste de una pareja que estaban tratando de mentir, de engañar a Dios, haciendo quedar un poco de dinero para ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el nombre de la pareja? Era Ananías y su mujer se llamaba Zafira. Zafira, sí. Excelente. Entonces los dos por mentir, por engañar, por burlarse de Dios,
En menos de una hora murieron los dos. Muy bien. Predicaba la ley con todo su rigor. Ahí también en la gente, a los líderes religiosos les decía, ustedes crucificaron a Jesucristo. Gracias, Ramón. También sufrían por causa de él, de su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Y lo hacían con gozo, no se quejaban. Esa es la gran diferencia entre estos siervos de Dios, entre estos apóstoles. Yo siempre me quejo, ¿verdad? Me quejo fácilmente, me quejo de todo, pero ellos sufrían con gozo, con alegría, porque tenían la mirada fija en su Señor y Salvador Jesucristo. También, como dice aquí, tuvieron dolores de crecimiento, acusaban falsamente, hicieron un gran lío sobre la sanación de este hombre que ya vimos anteriormente. Prohibieron tajantemente que hablase del Señor Jesucristo, pero ellos dijeron, es preferible obedecer a Dios y no a los humanos. Fue perseguida, ahí vemos la historia de Esteban, el primer mártir que fue apedreado. Dio un mensaje empezando desde Abraham hasta terminar en nuestro Señor Jesucristo. También bautizaba y predicaba la palabra de Dios. Era una iglesia muy activa, como vemos allí, ¿verdad? Eso fue más o menos un resumen de los capítulos que nos tocó ver. Y Dios en todo ese tiempo hacía milagros a través de estos apóstoles, de verdad, con el propósito divino de que siempre llevarles a la fe, llevarles al arrepentimiento para que crean en Cristo. Excelente, muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí estamos en la parte de contar. Contamos la historia o podemos leerla textualmente de la Biblia. En este caso vamos a contar. Se trata de la historia de Saulo de Tarso, quien era judío de los judíos, ¿verdad? Era un hombre que conocía al pie de la letra la ley del Antiguo Testamento. Era muy docto en las Escrituras, ¿verdad? Era parte del Sanedrín, era muy importante y siempre perseguía a los cristianos. Usted notó en el capítulo 8 cuando estaban apedreando a Esteban, ahí estaba Saulo de Tarso, quizás aplaudiendo, estaba allí, de acuerdo con que un creyente menos en Jerusalén, él estaba aplaudiendo. Bueno, aquí sacó permisos para ir y traer los presos, poner los presos a todos los cristianos que encontraba en Damasco. Me imagino que fue con una carpeta llena de documentos sellados, firmados, aprobados, para ir y traer los presos, ¿verdad? Pero cerca de llegar a Damasco, nuestro Señor Jesucristo, glorificado, resucitado, se paró enfrente de él, ¿verdad? Y con un rayo divino le llamó Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces aquí vemos que cuando las personas persiguen a los creyentes, no están persiguiendo a los creyentes, sino están persiguiendo, insultando, rechazando a Dios mismo. Entonces después quedó ciego, ¿verdad? Los que estaban ahí se asombraron, Pablo se cayó al suelo, se asombraron porque no veía a nadie, escuchaban la voz. Y luego el Señor le dio instrucciones específicas que vaya a la casa de un tal Ananías. Este no es el Ananías del capítulo 5, es otro Ananías, un siervo del Señor que sirvió para ayudarle a Saulo de Tarso. Usted escuchó en el texto bíblico, tenía razón Ananías de decir maestro, Señor, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Este es el Saulo de Tarso que nos quiere matar, que nos quiere eliminar. Y el Señor dijo, haz lo que te digo, ¿verdad? Este hombre lo voy a usar como un instrumento para que proclame el Evangelio. Y está después de que vino Ananías, cayeron unas escamas de sus ojos, pudo ver
y pues ya empezó a trabajar. Más o menos un resumen de la historia. Bueno, ahora sí, vamos con las 6 preguntas de repaso de los hechos de la historia. Investigamos los personajes, los objetos, problemas, lugares y todo eso. Entonces vamos con Iván y Ramón. Iván va a identificar los personajes o tenía alguna acotación con la historia anterior, lo propio Ramón. Adelante, Iván. Iván tenía la mano levantada primero. Adelante. Sí, sí. Sí, no, acotación está bien, el resumen que usted dio, ese resumen también yo lo había leído, y exactamente. Y bueno, aquí el personaje, pues lo que es la conversión de Saulo, pues está Saulo, pues lo que lo consiguen a él, o sea, mucho él estaba dedicado a destruir y a eliminar. Entonces, entre los personajes que podríamos mencionar es a Saulo y a todos los que él eliminaba a la población, pues, al perseguir a todos los cristianos. Esos serían los personajes la mayor cantidad de que él seguía, ¿ya? Gracias, Iván. Muy bien. Ramón, ¿podemos agregar algunos personajes específicos aquí, hermano? Sí, antes quería comentar sobre lo que usted ya estuvo exponiendo, pastor, y es que también quiero puntualizar que la historia de Saulo también nos enseña lo que hemos aprendido en la Academia Cristo, que nadie puede decir yo me convertí al Señor, yo acepté al Señor, porque el apóstol Pablo quería o él pensaba que estaba sirviendo al Señor, pero realmente nadie puede tener la capacidad de decir yo decidí, sino que hasta que el Espíritu Santo pone fe en el corazón. Y eso lo vemos en el cambio del apóstol Pablo, que fue hasta que el Señor o el Espíritu Santo a través en el tema que se dio en el camino, fue que fue convencido, fue recibido o fue tenido como hombre de fe después de ese gran acontecimiento. Entonces, los personajes, yo tengo aquí a Saulo de Tarso, tengo al sumo sacerdote, los discípulos del Señor, los hombres y mujeres del camino, tenemos a Jesús y también había unos hombres que acompañaban a Saulo cuando iba en el camino. Gracias, pastor. Gracias, Ramón. Bien dicho. Sí, excelente Perdón, acotación. Sí, perdón, Pastor Nixon. sí. José Adelante, hermano. Antonio, que quiero pedirle mil disculpas y permiso por unos 20 minutos. Se me ha presentado una emergencia. Vuelvo en 20 minutos. Vaya Disculpe. nomás. Vaya, hermano. Vaya Gracias, con gracias, Dios. perdón. Ya, chao. Querida Juana, buenas noches. Bienvenida. Vamos por los Amén. personajes, los objetos, perdón. Bendiciones, pastor. Sí, bueno, tenemos a Saulo, tenemos los discípulos, tenemos los hombres y mujeres que dice la palabra que Sí, perseguía los objetos, Saulo. hermana querida. Ya hablamos de los personajes. Ah, los objetos, perdón. Sí, gracias, Bueno, hermana. también tenemos las cartas, los permisos que él pidió, las sinagogas, los caminos, el resplandor, la luz, el cielo, la tierra, la voz de Jesús, el aguijón que nombra Jesús, el temblor que sintió Saulo, el temor, los ojos, las visiones de Ananías, las calles, que dice la calle a la derecha, llamada derecha, casa de Judas, las manos que se nombran ahí, la de Ananías en la visión, las visiones de Ananías, la vista que recobró, las escamas que cayeron de los ojos y los alimentos que él comió, las amenazas que también estaba haciendo Saulo. Fueron las Gracias, que yo hermana. encontré. Excelente identificación, muchos objetos. Muy bien. Sí, también nos Amén. podemos mencionar el rayo, ¿verdad? De la luz. La El luz del resplandor. cielo relampagueó de repente alrededor de Saulo de Tarso. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia?
Ramón, hermano, adelante. Bueno, podemos, yo identifiqué aquí camino a Damasco. También sucedió, se replicó la historia en la casa de Judas, en la calle derecha. Sí. Perfecto. Camino a Damasco y ahí en la casa de tal Judas. Y nos da la casa, el nombre del dueño de la casa y también la dirección. Excelente GPS, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál sería la referencia más cercana a esta historia? ¿Qué pasó en el capítulo 8? Ramón, hermano, adelante. Bueno, yo tengo identificado que después de la muerte de Esteban, entonces, después de la muerte de Jesús, puede ser que haya pasado por lo menos en el año 32 aproximadamente, puede haber sucedido esa historia. Excelente. Muy bien. Después de la muerte de Esteban, podemos decir ahí en el capítulo 8 nos decía eso y después la iglesia en vez de esconderse, en vez de huir, se quedaron allí y proclamaron valientemente el evangelio. Y en los textos que leímos, en las historias bíblicas, ya no eran nomás 3,000, sino ahora ya eran 5,000 creyentes, sin contar a las mujeres ni niños, ¿verdad? Excelente, hermanos y hermanas. ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando aquí en Jerusalén y sus alrededores? Querida Juana, adelante. Amén, amén, amén. Bueno, el problema que vi yo fue la persecución de Saulo a los cristianos. Wow. Solo de pensar se me eriza la piel, ¿verdad? Una persecución abierta, confesa, ¿verdad? Declarada, porque sacó permisos y iba nomás a atrapar, ponerlos presos y qué más, y quién sabe qué más iba a hacer, ¿verdad? ¿Qué otro problema vemos aquí? Quizás podemos ir un poquito más adelante, no está en la historia. ¿Cómo iba a reaccionar? Bueno, nombre y apellido. ¿Cómo reaccionó Ananías ante este cataclismo espiritual, si podríamos llamarlo así? Adelante, Ramón. Bien, él tuvo temor porque que Pablo era un hombre de almas a tomar, es decir, tenía una fama que era atemorizante. Las personas que servían al Señor le tenían temor porque el hombre era muy afésimo en perseguir a la iglesia. Entonces sintió temor el Señor, pero ¿cómo va a ser que este hombre, cuando tuvo la visión, pero Dios lo convenció de que sí, a través de la visión, de que pudiera recibirlo, porque había un cambio en el apóstol o Saulo en ese momento. Es decir, que ahí vemos un Gracias, hermano. milagro del Señor. Milagro de Dios de principio a fin, ¿verdad? Ya vamos un poquito más investigando la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, y vamos viendo que se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Como bien dijo antes Ramón, la transformación nuestra conversión no es esfuerzo nuestro, sino es obra de Dios 100%. Querida Nancy, adelante. Digamos que es un libro, es auténtico, que no se vea que hay como artificios que... Hay un micrófono abierto. Adelante, hermana. Y yo veía el problema, hermano, que, por ejemplo, de Ananía, que dudaba porque Saulo es perseguidor de cristianos, pero Jesús le ordenó para que levante, para que vaya junto a él. Amén, hermano. Gracias. Y ante la B, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ve, rapidito le dijo, ¿verdad? Muy bien, ¿se soluciona el problema? ¿Y cómo se soluciona? Querida Juana, adelante, hermana, la escuchamos.
Y luego vamos con Amén. Roberto. Perdón, Roberto, es Amén. la segunda vez que levanta la mano. Perdón. Amén, pastor. Bueno, sí, la solución de la persecución de Saulo a los cristianos, pues se soluciona cuando Jesús se le presenta y lo llama a la conversión, al arrepentimiento, y bueno, lo llama como instrumento para predicar su nombre en todo el mundo. Y la de Ananías, pues, en la confirmación de Jesús sin tanta explicación, pero se vio la obediencia de Ananías, de que, bueno, sí, está bien, si usted lo dice. Y ahí se solucionó la duda. Gracias, hermana. Un pequeño pero poderoso imperativo, ¿verdad? Ve. Adelante, querido Roberto. Buenas noches, pastor, y bendiciones a todos mis hermanos. No los saludé. Bueno, después de la persecución de Pablo que tenía contra los cristianos, se encontró con el Señor y el Señor hizo una conversión a él, ¿no? Y después que lo llamó a Ananías, Ananías obedeció a Dios y fue a su casa de Judas a buscarlo a él para decirle que el Señor tenía algo preparado para él. Y él tenía que ponerle las manos nomás para que él vea. Después de comer ya era otro hombre, porque recibió el Espíritu Santo junto con cuando recobró la vista. Esa sería mi solución del problema. Gracias. Roberto. Muy bien. Entonces sí se soluciona. Sí, Jesús llama a Saulo, el que perseguía a la iglesia, más que eso, pues lo confronta, lo transforma, ¿verdad? Una obra de Dios de principio a fin. El poder de Dios, de Jesucristo en este caso particular, no la decisión del apóstol de Saulo de Tarso, ¿verdad? El Señor le habla a Ananías en una visión y le dice, ve, no pongas excusas, no pongas dudas, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a leer el mensaje de Ivette, dice, dejando que Dios obre conforme a su voluntad, lo más interesante es que Dios le dijo a Ananías que fuera donde Saulo y que desde ahora iba a padecer lo que los cristianos pasaban poderosos. A ver, aquí no me deja leer bien esto. Perdón, ya lo perdí. Bueno, gracias hermana por el mensaje. Sí, aquí está. Los cristianos pasaban poderoso aprendizaje. Muy bien. Excelente. Entonces, vemos lo que sucedió aquí. Muy bien. Solucionado el problema con el poder de Dios en acción. Vamos con la parte de consolidar. Aplicamos esta historia a nuestra vida. Con las 4 preguntas vemos la ley, qué pecado nos muestra esta historia personalmente, y también vemos el amor de Dios, las buenas noticias, qué hizo Cristo para librarme, para rescatarme, como lo hizo con Saulo de Tarso. Y la aplicación para nuestras vidas. Diego, ¿tiene algún comentario al respecto? Diego Garzón. Y si no, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Aquí simplificamos, resumimos, sintetizamos la historia en una frase en 2, 3 líneas. Pablo, también conocido como Saulo, Saulo era su nombre y Tarso era el lugar donde él había nacido, ¿verdad? Fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Entonces, Dios lo llamó, Dios lo rescató, Dios lo cambió, lo transformó, lo convirtió, lo llamó a ser mensajero, lo preparó. Claro que sufrió muchísimo, como dije en la mañana. Pablo era como una piedra, ¿verdad? Tosca, dura. Y nuestro Señor Jesucristo, con su poder, lo transformó en un diamante para que vaya y proclame el Evangelio. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Adelante, hermanos y hermanas.
les escucho. Cuéntenme, ¿qué pecado? Adelante, Nancy. Luego vamos con Juana. La verdad que, hermano, es impresionante lo que el Espíritu Santo obró ahí en la vida de Saulo, y también como yo me tomaría en mi vida personal también como mi testimonio, cómo fue también mi vida personal, que era dura también, que no creía en Dios. Y me identifico también aquí que decía en el versículo que nos pasa a todos y a todas, que a veces que nos predican y nos escuchan, nos escuchamos, nos tocan. Y eso no pasa a todo, hermano. A mí me pasó eso en mi vida personal, que años que mi hermano me hablaba de la salvación y nunca creía. Y un día que, por ejemplo, a mi hijo le pasó algo muy grave, casi le mataron, ahí yo digo, bueno, yo creo en Dios y seguiré desde ahora, seguiré a Él. Amén. Eso, hermano, me tocó mucho Gracias, este Nancy. versículo. Gracias. Gracias por su testimonio de fe, hermana. Escuchamos a Juana, luego vamos con Roberto y también con Ramón. Juana, Roberto y Ramón. Amén, amén. Bueno, pastor, yo puedo señalar acá que así como Pablo o Saulo al principio, ¿verdad? Él perseguía creyendo que él hacía una obra a favor de Dios, ¿verdad? Porque era conocedor de la palabra, él era seguidor de la palabra, pero no la aplicaba en su vida como era. Y bueno, hasta que Jesús lo llama al cambio, a la corrección. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Yo lo confieso, yo al principio pues quería imponer algo de la vida cristiana y no era como debía de ser, con amor, con misericordia, con compasión y como dice la palabra, ¿verdad? Sin contiendas, porque no es para contender, sino para edificar y predicar el amor de Jesucristo. Gracias, Juana. Roberto, adelante. Sí, yo veo el pecado en esa historia tal como lo ha vivido Pablo o Saulo. Digamos, en nosotros en la vida anterior hemos sido reflejo de Pablo, porque creíamos hacer las cosas, digamos, a nuestra manera, creyendo que estábamos haciendo bien, pero estábamos haciendo mal, porque yo en la vida de joven me gustaba ir a molestar a las iglesias, a apedrearlas, esas, pero la vez que ya conocí al Señor fue diferente. Ya recibí el Espíritu Santo y donde a mí me nace ir a predicar y ver y aprender más de la palabra de Dios, hacer mi devocional. En total, sí, mi vida cambió completa, ¿no? Pero algo que nos enseñó en el video de decir que yo cambié mi vida, eso está equivocado, ¿no? El Señor cambió nuestra vida a uno, no es que yo cambié mi vida. ¿Ah? El Señor un día erró porque Él tiene propósito para cada uno, Él conoce el corazón de cada uno. Así que simplemente uno tiene que abrir su corazón, porque dice que el Señor toca la puerta y uno tiene que abrir la puerta de su corazón para que Él entre. Y gracias a Dios, Él entró en mi Gracias, vida. Ya, eso sería mi aporte. Gracias, pastor. gracias. Gracias, querido Roberto. Sencillamente podemos decir que el Señor llegó a mi vida cuando más lo necesitaba, ¿verdad? A veces el simple hecho de abrir la puerta para que entre Dios, ya estoy poniendo ese 1% en la salvación, cuando en realidad Dios es el que hace 100% de nuestra salvación. Él tumba esa puerta dura de hierro de nuestros corazones y penetra en lo más profundo de nuestro ser, y ahí Él hace el cambio. Gracias, hermano, muy bien dicho. Querido Oscar, le escuchamos. Gracias por participar, hermano. Sí, yo considero también era como la religiosidad que había en ese momento. Él pertenecía, él
Él practicaba un tipo de religión, pero que su religión se basaba no era como la real, la verdadera. Y eso nos pasa a nosotros. A veces el fanatismo nos impulsa a hacer cosas que son diferentes. Y entonces no entendemos o no nos guiamos por la verdadera religión o la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia. A veces se lee, se entiende y se interpretan las cosas de otra manera. Entonces era como la violencia, porque al comienzo se trataba, y en cambio el cambio que se hizo con Jesús fue el amor. Gracias, Oscar. Excelente aplicación, muy bien dicho, ¿sí? Y cuando hay una mala interpretación bíblica, esa mala, esa mala interpretación de la Biblia se convierte en odio, en venganza, en deseo de destrucción, ¿verdad? Muy bien. Excelentes comentarios. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí vemos, como ya dijimos, vemos por lo menos 3 cosas que mencionaba el video y el texto bíblico nos enseña, ¿verdad? Que hay 3 cosas que decimos muchas de las veces comúnmente, quizás a veces sin pensarlo, sin analizarlo a la luz de las escrituras, que decimos: yo acepté, yo decidí, yo hice y yo cambié, ¿verdad? Ahí yo no veo nada la obra de Dios en nuestras vidas, sino es nuestra propia fuerza, nuestro propio deseo. Y cuando pensamos en eso, actuamos así, llegamos a la conclusión de que la salvación no es, no nos da la certeza absoluta porque estamos pensando que nosotros hemos hecho eso, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo nos muestra con un ejemplo claro de su vida personal que él no hizo nada. De hecho, todo lo contrario, él no quiso saber nada del Salvador y Dios hizo absolutamente todo, ¿verdad? Entonces aquí vemos en esta pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Querida Juana, adelante. Amén, amén. Bueno, yo lo veo en el verso 3 al 5, que así como Él llegó a la vida de Saulo, también llega a la vida de nosotros para cambiar nuestros caminos, para transformarnos y para llamarnos a la salvación y vida eterna. Ahí nos demuestra el amor. Y en el verso 10 y 15, donde envía a Ananías, pues también Él envía siempre a alguien a nuestras vidas a decirnos: Jesucristo te ama, Jesucristo te ha llamado, Jesucristo te ha escogido, Jesucristo ha dado la vida por ti y con su sangre pagó nuestros pecados. Ahí veo el amor de Dios. Gracias, querida Juana. Adelante, Ramón. Sí, pastor, veo en el verso 4 específicamente que voy a comentar, ahí veo el amor de Dios cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Fíjese que en vez de aplicarle el rigor de la ley, él le llama con una atención de amor y le extiende esa oportunidad de disfrutar de su misericordia. En otras palabras, tú no estás persiguiendo a esa persona, es a mí que me está persiguiendo. Entonces es una forma de amor para llamarlo a la atención de que busque el cambio de su vida a través del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Gracias, gracias, querido hermano. Nota usted que, gracias, que ese rayo tranquilamente pudo pulverizar la vida minúscula de este hombre, ¿verdad? Pero mostró el poder de Dios, pero no lo hizo nada. Como dicen, Ramón le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y después todo lo demás. Así es el Señor con nosotros. También se acuerda usted la historia de Marta y María. Marta invitó a Jesús con sus discípulos y de la nada llegaron y había 15 personas en la casa de Marta y ella ocupada preparando todo y empezó a enojarse y María estaba a los pies de Jesús escuchando, ¿verdad?, el evangelio, y Marta se enojó y dijo: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todas las cosas sola? Dile que me ayude. El invitado de honor ahora ya era culpable de no permitir que la hermana le ayudara, ¿verdad?
¿Y qué le dijo a ella también? Le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada en muchas cosas, y una sola es necesaria, y María ha escogido la mejor. También Jesús lloró, se lamentó por Jerusalén, ¿verdad? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus pollitos, a sus polluelos bajo sus alas, pero no te dejaste, ¿verdad? El amor de Cristo, el amor de Dios por cada uno de nosotros es evidente en nuestra vida como lo fue con este hombre Saulo de Tarso. Él no lo merecía. Yo no lo merecí, hermanos y hermanas. No lo merecemos, pero en las cosas del reino de los cielos no se trata de merecimiento, sino se trata de la gracia, de la misericordia, del amor y de la paciencia de Dios y su voluntad divina, que Él quiere que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. Muy bien, ¿qué pediremos? ¿Qué pediremos a Dios que obre en mi vida para poner en práctica esta palabra? Pensando en Saulo. ¿Qué hizo él después de esto? Roberto, adelante. Yo pediría en este caso, digamos, como dice el versículo 15, dice que el Señor le dijo, porque instrumento es escogido para mí para que lleve la palabra de Dios. Y realmente nosotros, con el amor de Dios, hemos sido escogidos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Le pediría que me siga dando sabiduría e entendimiento para poder entender su palabra y testificar ante los ojos de Él su palabra, lo que dice, y ponerlo en práctica cada día más, lo que estoy aprendiendo. Eso le pediría al Señor. Gracias, Amén. querido Robert. Muy bien, bien dicho. Adelante, Nancy. Yo pediría como Ananías obedecer a Dios y siempre poner en práctica su palabra, porque Ananías, él obedeció a Jesús. Le dice, levántate. Y nosotros también tenemos que ser como él, obediente cuando Dios nos ordena hacer algo, ejemplo, para ir a predicar, compartir su palabra, o visitar, que a veces nos cuesta, que no obedecemos. Eso yo pedirías a Dios, hermano, como evangelista personal. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien, también nuestra hermana Ivette nos decía acá que su presencia y su misericordia me acompañen siempre. Excelente. Yo pido ser su instrumento en su palabra, sabiduría y obediencia. Excelente. Linda sabiduría, discernimiento y entendimiento, y que nunca me falte su amor y mucha paciencia. Excelente. Adelante, Juana. Cuéntenos, hermano. Amén, amén. Bueno, yo le sigo pidiendo la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Para seguir siendo un instrumento en la obra con obediencia, con amor, con mansedumbre y con humildad, porque hay que tener mucha humildad, cosa que le provocó a Saulo mucho problema no tener humildad. Pero Gracias. eso le pediría. Gracias, hermana, que el Señor le conceda Y la su fortaleza para seguir oración. firme en la fe. Amén. Adelante, Elizabeth. Adelante, hermana, la escuchamos. Yo pediría ahí, leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 8, hay una parte que a donde Felipe para en el camino, baja, toma su tiempo para explicar la palabra. Que eso yo pido a Dios, que yo pueda nunca decir ahora, después yo te digo, después yo te explico, que yo nunca deje para después, que yo nunca pierda la oportunidad, nunca pierda la oportunidad. Y eso es lo que yo más anhelo estudiando el libro de Hechos, eso de verdad es lo que más anhelo. Gracias, Elizabeth. Bien dicho. Puede ser que esa oportunidad no vuelva nunca más.
Bien Es- dicho, hermana, me gusta mucho eso. Amén. Gracias. Ramón dice, pediré que el Espíritu Santo me guíe a ser como el apóstol Pablo, un testigo fiel de Jesucristo. Amén. Excelente. Entonces, sí, que el Señor nos mantenga firmes en la fe y que nos dé la valentía espiritual para compartir el Evangelio. Va a haber momentos difíciles, nos van a perseguir, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros, pero seguimos para adelante con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a ver aquí, el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la historia del apóstol de Saulo de Tarso. No era creyente, ¿verdad? Por eso perseguía, no era creyente en Jesucristo, debemos decir, aunque conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, pero por alguna razón, por esa ceguera espiritual, por esos tapones que estaban en sus oídos, no encajaba el rompecabezas de la obra redentora de Cristo que ya hizo, ¿verdad? Era fariseo de pura cepa, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Era también romano, ciudadano romano en el Imperio Romano, tenía poder, autoridad donde él iba, tenía muchos beneficios. Respiró amenazas de muerte contra los creyentes y no así cualquier cosa. Lo que Pablo se ponía en la mente, él hacía todo lo posible para que se cumpliese. Era un defensor acérrimo del judaísmo, de las leyes del Antiguo Testamento. Él los cumplía al pie de la letra y quería que erradicar todas las otras religiones, todas las otras creencias que vayan en contra del judaísmo, de la ley, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y en ese deseo por exterminar a los creyentes, pues se topó con el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación, que es Jesucristo. Bueno, surge de pronto la pregunta, la misma que va a ser para su proyecto final. Dice, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a pensar un poquito en esta pregunta mientras leemos los pasajes bíblicos y escuchamos al apóstol Pablo con su propia voz decirnos la razón por la cual Dios llamó a este miserable pecador, enemigo de Cristo, para ser uno de los más grandes apóstoles y misioneros. Entonces, esta va a ser la pregunta otra vez. Dejo aquí un ratico más. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y la respuesta sería por la gracia de Dios. Muy bien, vamos a leer Primera de Timoteo 1:12 hasta el 18. Y vamos a ir meditando en cada versículo de este pasaje, ¿verdad? Que se nos eriza, bueno, personalmente la piel al leer esta confesión pública de fe del apóstol Pablo. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, aquí está la respuesta. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue la que cambió, transformó la vida de este hombre. Querido Iván, adelante. Tiene la mano levantada.
Iván, hermano. No, que nadie quería hacer una pregunta, pero no, está bien. Siga nomás, pastor, siga nomás. Ok, pero no se le olvide la pregunta. ¿Y quiere hacerle ahorita? No, está bien, solo que quería hacer una pregunta, pero ya estamos adelante, entonces está bien. Siga nomás. Ok, ya, hermano. Muy bien. Muy bien, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No sé a usted, pero a mí se me eriza la piel cuando leo esto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad? Qué lindo testimonio, qué linda confesión. El apóstol Pablo no tiene temor, no tiene vergüenza de reconocer quién era antes de que Jesucristo lo salvara, lo rescatara, lo abriera los ojos, lo abriera los oídos y le mostrara el verdadero camino al cielo. ¿Ah? Y continuamos. Dice, pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa doxología que termina el apóstol Pablo aquí en este pasaje bíblico. Ahí está. Entonces dice, el propósito de Dios al llamar a este hombre pecador, enemigo de Dios, perseguidor de los cristianos, es para que cuando otros se encuentren en la misma circunstancia de Pablo, sean un ejemplo para los demás y demuestren al mundo, ¿verdad?, que no vamos al cielo por lo bueno, por lo perfectos que, entre comillas, seamos, sino vamos al cielo por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, por el amor que Él nos tiene, que vino a buscarnos, a salvarnos, a rescatarnos, a librarnos de la muerte. Muy bien, ya hablamos de Pablo, ahora nos toca a nosotros. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? ¿Por qué cree usted? ¿Somos buenos creyentes? ¿Buenas personas? ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Algún comentario, Nancy? Sí, hermano. Por ejemplo, yo me identifico, nosotros al día que recibimos al Señor en nuestra vida, ¿qué nos toca? A servir a Él, que sea instrumento de Él. Amén, hermano. Gracias, Nancy. Escuchamos a Elizabeth. Yo creo que yo acepté a Cristo, o sea, el Señor, ¿no?, me eligió todavía muy temprana edad, y mis hermanos, somos 7, y ellos siempre me decían de que, claro, porque vos fuiste siempre la más bonita. Y yo, al crecer, me di cuenta de que la verdad, el Señor me eligió rapidito porque yo sería la más terrible. Yo sería terrible si el Señor no hubiese tenido de mi misericordia a temprana edad, ¿no? Porque de grande uno se va dando cuenta. Entonces, el Señor me eligió por eso, porque yo necesitaba verdaderamente de esa salvación muy pronto en mi vida, porque era terriblemente pecadora o sería peor, ¿no? Y Dios tuvo compasión de mí. Así que... Gracias, Elizabeth. Gloria a Dios por eso. Verónica nos dice, nos llamó para salvarnos de nuestros pecados. Qué lindo. Gracias, Elizabeth. Escuchemos a Ramón.
Sí, pastor. Pura gracia fue que nos salvó. Regalo de Dios. Cuando no hay más nada que pueda añadir, gracia de Dios, regalo de Dios, su misericordia. Gracias. Gracias. Gracias de Dios. Muy bien. Adelante, Iván. Luego vamos con Roberto y con Juana. Yo pienso que Dios me utilizó como un instrumento desde el momento que yo cogí la carrera de medicina, porque es una carrera que uno la sigue no para hacerse rico, ni millonario, nada por el estilo, sino de ayuda, siempre ha sido de ayuda. Y aún así, por eso digo, desde que él me dirigió para estudiar medicina y ahora después que ya me convertí en cirujano, sigo, pero en aquella época no estaba yo, seguía por los caminos del Señor, pero ahora, pues nunca es tarde, pues, así ya llevo 3 años, pues, que me convertí siguiendo las palabras del Señor, y entonces más ahora me doy cuenta, me pongo a razonar que Él siempre me ha utilizado, pero yo en cambio no estaba en otro camino, pero ahora ya estoy dirigiéndome y entonces yo le agradezco al Señor que siempre me ha utilizado y que me sigue utilizando, que me dé inteligencia, sabiduría para yo también compartir la palabra y mis experiencias para seguir adelante. Gracias, Iván. Es una excelente profesión para compartir la palabra de Dios y mostrar el amor inmenso de Cristo. Gracias, hermano. Adelante, Roberto, y concluimos con Juana. Bueno, ¿por qué me llama a mí el Señor a ser parte de la iglesia? Por el amor que nos tiene, por la misericordia y la gracia que nos tiene, y que el Señor nos viene a salvarnos y nos da una oportunidad, y es lindo reconocer que uno es pecador y Él nos llena de gracia por el momento que uno decide servir a la iglesia y a Cristo. Eso sería mi aporte. Gracias, Roberto. Adelante, Juana. Amén, amén. Bueno, la gracia de Dios, el amor de Dios, el deseo de Dios de que ninguno nos perdamos, pues influye mucho en el llamado que nos da Jesucristo. Y creo que nos ha escogido porque separados de Él nacemos y a medida que crecemos, pues muchos tenemos una vida distorsionada, pecaminosa, vil, como dice Isaías 54, en el hoyo cenagoso nos ha encontrado el Señor a toditos y nos ha sacado de ahí, de ese hoyo cenagoso, en la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Dios, y nos ama mucho. Y en el cumplimiento de ese amor, pues Jesucristo vino a darnos esa oportunidad que le dio a Pablo de redimirnos y cambiar nuestros caminos. Y que todo aquello que ese esfuerzo que hacíamos, esa capacidad que teníamos para hacer lo malo, pues ahora en Cristo lo hacemos para hacer el bien. Gracias, Eso hermano. creo que fue lo que él vio en Pablo. Toda esa capacidad de Pablo, pues ahora la usó como un instrumento para predicar la palabra, y así hacen nosotros. Excelente. Gracias, Juana, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a leer los pasajes bíblicos y vemos lo que es imposible humanamente para el ser humano. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Para Dios todo es posible. Rosa, gracias. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces la respuesta corta es por pura gracia, ¿verdad? Por pura gracia, por su voluntad, porque Él anhela que compartamos con otros lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Mire lo que dice este pasaje bíblico. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y aquí nota usted que el apóstol Pablo se pone en la lista, junto con los efesios, junto con nosotros, ¿verdad? Objetos de la ira de Dios
Si éramos objetos de la ira de Dios, pues no nos quería ver ni en pintura. Pero aquí está, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros para recibir el perdón, el amor, la gracia y la promesa de la vida eterna? Nada, 0%, porque estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Y dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y continúa reforzando lo que dijo en los versículos anteriores. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿verdad? Entonces aquí está, somos salvos por la gracia de Dios. Yo no he hecho absolutamente nada. Somos llamados a servir en la gran comisión por la gracia de Dios. Él nos equipa con su palabra, con el poder del Espíritu Santo, que literalmente es nuestro propulsor, que nos empuja, nos impulsa, nos lleva a compartir. A veces cuando quizás esta analogía no va a ser tan buena, pero de todas formas le voy a decir, cuando uno era joven y de pronto le gustaba una muchachita, ¿verdad? Y tenía miedo de acercarse a ella y decirle algo, pero había los amigos que a uno le empujaban, ¿verdad? Vete, vete, di esto, ve para allá. Y eso es más o menos lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Ahí estamos rascando como con los pies sin querer movernos, pero el Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo, ese empuje, ese gozo, esa alegría de ir y compartir con otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Conclusión de este estudio. Somos hijos e hijas de Dios sencillamente por la gracia de Dios. Bueno, completamente debo decir, por la gracia, la misericordia y el amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Y cuando entendemos eso bíblicamente, los frutos de nuestra fe son frutos de gozo, de alegría, de fortaleza y de paz espiritual. Con todo ese paquete en nuestros corazones, anhelamos compartir con otros el Evangelio. Específicamente lo que hizo el apóstol Pablo con los demás. Compartió valientemente lo que Jesucristo le mostró ese día, que Cristo había venido al mundo, había muerto por Pablo, por nosotros y por todo el mundo, y que las puertas del cielo estaban abiertas, no por lo que hacía Pablo, sino por la fe en el único verdadero Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario final sobre este capítulo, sobre esta lección? Y si no, les voy a dar la tarea para el día lunes. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, los versículos 13 hasta el 52. Y esta es la historia que vamos a enfocarnos para aplicar las 4C. También vamos a tener un poquito más de tiempo el fin de semana y vamos a echar un vistazo los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos. Entonces nota usted que vamos a leer todo Hechos para ir entendiendo el contexto, lo que está pasando y así pues enfocarnos en el texto para el estudio de la lección número 5. Entonces vamos a leer los capítulos 10, 11
y 12 que nos van a conectar, nos van a dar el contexto para el capítulo 13, que va a ser el texto para el estudio. Pregunta para el proyecto final, como ya les dije anteriormente, pero va a estar así en el documento. Dice, el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Y ahí está, ustedes pueden usar el texto bíblico que él mencionó, ¿verdad? Por pura gracia. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, si no hay algún comentario, vamos a cerrar con una oración. Iván tiene la mano levantada, hermano. Se quedó levantada la mano, pero no tengo preguntas. No la bajé, Nando. Ya, hermano, entonces, excelente. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por lo que has hecho con nuestras vidas. Tú también, así como lo hiciste con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, lo hiciste lo mismo con nosotros. Señor, el hecho de que hoy seamos tus hijos, de que seamos redimidos por la sangre de Cristo, de que confesemos que tú eres el único camino al cielo, el único salvador de todos nuestros pecados, es obra tuya, Señor, de principio a fin. Ayúdanos, Padre Celestial, humildemente a entender que no tenemos parte, que no hemos hecho absolutamente nada en el plan perfecto de salvación. 100% es tu obra a través del Espíritu Santo que ha sembrado la semilla de la fe en nuestros corazones, y con nuestros labios como frutos de fe confesamos que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque todos los días de nuestra vida nos muestras tu amor, nos muestras tu gracia, nos muestras tu misericordia, así como lo hiciste con Saulo de Tarso. Señor, somos tus instrumentos. Úsanos, Señor, de la mejor manera que tú creas conveniente para que otros escuchen la historia que a nosotros cambió nuestras vidas para siempre, que tú, Señor, a través de tu palabra hiciste ese cambio de 180 grados en nuestra vida. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que todos Amén, amén. tengan una bendecida noche. Gracias por su participación.